Bien, bueno, ya es una institución cultural nacional, más que una institución política, es una institución cultural, como la fecha de la salida del Señor de los Milagros, es una institución cultural. Políticamente es una institución señera desde los años 30, ¿no? Importante, marcaba un hito, definitivamente, el escuchar a un líder que en vida siempre fue contradictorio, ¿no? Porque en la política si no eres contradictorio no eres buen político, porque en una democracia no hay totalitarismos, ni ideológicos, ni de personalidades. De tal manera que lamentamos, sí, que en los últimos mítines de la fraternidad han sido fracasos absolutos. El anterior creo que asistí personalmente, porque todavía soy ciudadano y tengo derecho, libertad de tránsito, pero cuando era estudiante universitario yo he participado ahí. Pero solamente quisiera, Marchena, decir que para mí yo sigo testarudo en algunas cosas que deben ser inconmovibles, ideológicamente hablando. Por ejemplo, el Estado antiimperialista. Eso es fundamental. Ahí en la Torre hablaba, criticaba al Parlamento de la democracia liberal, ¿no? Y hablaba de un Estado antiimperialista, hablaba de un Consejo Económico y Social, mucho cuidado, hablaba del vasto cooperativismo. Hay muchos que se han olvidado de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, Alan García acaba de presentar su libro 90 años de aprismo, lo cual considero que es una estafa y un insulto a la esencia ideológica del mismo Haya de la Torre. Jaime, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el neoliberalismo ha sido en la obra por la emancipación de América Latina, de Haya de la Torre, y en el antiimperialismo de Haya de la Torre, esas dos obras han marcado una línea contra la oligarquía, no nos olvidemos. Y cuando se habla del APRA, se habla del Frente Único de clases explotadas. Entonces, yo no sé si el neoliberalismo, los que defienden el neoliberalismo son clases explotadas. El señor Alan García sabe que no lo son. Las víctimas del neoliberalismo son las grandes mayorías nacionales por las cuales Haya de la Torre luchó con su famosa frase, ¿no? Pan con libertad. Entonces hay que ser claros, ¿no? Si el vasto cooperativismo que está en la obra, el antiimperialismo y el APRA, no la agita Alan García y sus acólitos, si el Estado antiimperialista, que no es otra cosa que la dictadura del Frente Único, porque aquí dejémonos de cuatro cosas. A Carlos Roca yo se lo escuchaba en San Marcos, cuando le hemos invitado, cuando él era socialista, cuando nos decía, ya el socialismo está cerca, criticaba a los socialistas, pero hablando del Estado antiimperialista, el Estado antiimperialismo que quería, digamos, concretar el Consejo Económico Social, estamos hablando de una dictadura de Estado. Eso es lo que planteaba Haya de la Torre en el antiimperialismo y el APRA. Luego viene la obra, 30 años de aprismo, que fue tildada de ¿qué? De el viraje, pues, de la propia ideología del mismo Haya de la Torre en vida. Entonces lo único que pediría es que los militantes del partido aprista, yo ya no lo soy, a mí me borraron de los padrones, me sacaron prácticamente, le echaron tiner a mi nombre en los padrones del partido y me sacaron, y punto, y nunca quise regresar, porque con mafiosos, con gente que trabaja de esa manera indecente, no voy. Pero los 5 puntos del máximo del APRA, me parece que todavía tienen cierta vigencia. Lo que pasa es que no se lo quiere asumir como partido. Y los líderes que están ahora en la cúpula más están preocupados en la ideología de su bolsillo. La plata viene sola, pero la ideología del partido todavía está vigente por la emancipación de América Latina, que es lo que está haciendo Hugo Chávez, que es lo que está haciendo Correa, que es lo que está haciendo Cristina Fernández, que es lo que está haciendo Evo, por Dios. Entonces, estamos hablando de hasta la interamericanización del Canal de Panamá. Oiga, ¿no es una necesidad? Todavía es una necesidad, pero claro, la cuestión es la siguiente, y con esto termino, César, y me voy directo al corazón, directo a la vena del aprismo. Aquí el culpable de toda la desgracia no es Alan García. No nos engañemos, el culpable de la desgracia del APRA y de su ideología es su propia militancia, porque es la militancia con 80 años de antigüedad. O sea, ya no son bebitos
a quien hay que cambiarle pañales. Son 80 años de antigüedad de este partido. La militancia convenida, cómplice y complaciente permite que existan dirigentes delincuentes, mafiosos, estafadores, criminales. Dejemos tranquilo ahí en la torre, hoy día es su cumpleaños. Dejemos tranquila su ideología primigenia. Culpemos a los sinvergüenzas militantes de base que permiten todas estas, todo este estercolero político aprista, precisamente por la conveniencia, el puestito público, el acomodo, ¿no? La tarjetita para mi hija, etcétera, etcétera. Oiga, las cosas son así y son claras. Que viva este 22 de febrero para las nuevas generaciones que sepan quién fue Víctor Raúl Leyes de la Torre, qué significa Pan con Libertad, qué significa el APRA, porque de todas maneras eso seguirá en la historia nacional por siempre y jamás. Los que hemos militado como Jaime del Castillo rescatan cosas importantes. El Partido Aprista es un partido de izquierda, pero ahora ya ni se sabe qué es izquierda y qué es derecha. Ahora el señor Alan García saca su obra 90 años de aprimo. Oiga, es una estafa. Eso, disculpen la palabra, es zurrarse sobre la memoria de Aya de la Torre y disculpen el término más grave aún, es mearse sobre la ideología prístina de izquierda del Partido Aprista Peruano. Muchas gracias.